Buongiorno para lovers, bienvenidos a No ves esta peli, el canal de los cinéfagos. Empezamos el año y lo empezamos un poco como a mí me gusta empezar. Lo empezamos con los tops. Ya sabéis que yo siempre me espero un poquito para hacerlos, para exprimir los últimos momentos del año en verlo todo. Y como digo, empezamos con una semana en la que nos vamos a dedicar, a hacer los numerosos tops que tenemos pendientes. Y el primero de ellos es uno un poco especial, porque voy a hablar de películas que he visto este año pasado, ¿se entiende? Pero que no son de este año pasado, es decir, películas que he visto en 2022 que no son del 2022. Películas, se entiende, evidentemente, que he visto por primera vez. Hago este top por dos motivos. El primero de todos es porque, por un poco por la sorpresa, ¿no? Ya veréis que hay algunas cosas interesantes. Y el segundo y lo más importante, porque hay muchas veces que hay una serie de películas que por lo que sea se quedan fuera de radar. No las veo el año en cuestión, al final tenemos unas horas limitadas y no podemos verlo todo. Y esas mismas películas muchas veces no hablo de ellas. Hay algunas, ya veréis que sí que he hecho algún tipo de reseña o las he comentado en algún podcast, pero muchas veces son películas que no hablo de ellas. Y me parece interesante, aunque sea mencionarlas, porque hay muchas que me han gustado mucho, mucho, incluso más que algunas películas que sí que he visto este año. Ya sin más introducción, comencemos. Y evidentemente empezamos por la número 10. Esto es un top 10, que no lo he dicho. Y el número 10 es la auténtica razón por la que he hecho este vídeo, que es Karate Kimura. Em, si me seguís un poco y no habéis entrado de nuevas en este vídeo, ya sabréis un poco la historia de esta película. Yo empecé a hacer una serie para darle un poco más de variedad a uno de los podcasts, al que hago yo solo, a No ves esta peli. Hice una serie de películas, o sea, hice una serie de especiales de películas con una misma temática al cabo del mes. Y una de ellas era películas deportivas y tocó Karate Kimura. Karate Kimura es una película, es un exploit, una película italiana, que es un exploit de Karate Kid. De hecho, es un exploit de Karate Kid 2. Il ragazzo del kimono d'oro, en italiano, es una película, es una saga de películas que tiene muchísimas partes y muchísimas falsicuelas que exprimieron de una manera bastante bestia en Italia y con razón, porque es una buena película. De hecho, a mí Karate Kimura me gusta más que Karate Kid 3, por ejemplo. Nos cuenta la historia, un poco rápido, nos cuenta la historia de un muchacho, de Anthony Scott, que va a Filipinas a ver a su padre, que es un reportero de guerra, y allí se da cuenta que, hay una serie de mafiosos, por decirlo de alguna manera, de pandilleros realmente, que están, sí, que están haciéndole chantaje a los propietarios de los locales de la zona y prácticamente tienen toda la zona de baños, sumida en un reino del terror, debido a que se ven karate, a que el cabecilla de esta banda es discípulo del maestro Kimura. Eh, Como digo, veis que es el argumento bastante parecido al de Karate Kid 2. De hecho, es bastante curioso porque en Karate Kimura 2 copia el argumento de la 1 en un salto un poco raro. Y es una película que hablo de ella más a profundidad en el podcast, pero que me sorprendió mucho. Es una película que tiene escenas de acción relativamente bien rodadas, que tiene persecuciones en moto y que es una película sobre todo bastante entretenida. Vamos con el número 9. Vamos a dar un tono mucho más pausado porque esta película también hablé de ella en un podcast, en este caso en De Mal en Terror. Y yo esa película, si no es por Guillem, el chico con el que hago el otro podcast, no la hubiera visto en mi vida. Se trata de Ugly Shaun, una película rusa basada en un relato de Lopuchensky. Y es una película que francamente me sorprendió mucho. Al principio en el podcast, si lo escucháis, digo varias veces que no me he enterado demasiado de la película, pero que, porque la vi en ruso con subtítulos en inglés,
Es una película un poco ignota, como podéis ver, pero que me gustó mucho. Y es que es una película que visualmente es bastante especial. Nos habla de una distopía donde hay una especie de criaturas que han surgido en una especie de en un pueblo y con la particularidad de que estas criaturas más evolucionadas que el ser humano han cogido a una serie de niños y los están educando. Como digo, una distopía bastante especial, muy pesimista, con un mensaje bastante jodido y una película en definitiva muy especial que habla de muchos temas, bueno, como suelen ser las distopías, ¿no? Habla de muchos temas sociales y prácticamente en esta película se habla de temas filosóficos y metafísicos, pero es una película visualmente muy guay y que me dejó un pozo bastante curioso. Vamos con la número 8. La mayoría de películas que están en esta lista he hablado de alguna manera de ellas en algún podcast o algo, y esta es otro ejemplo, el mal editado. De esta tengo un vídeo hablando solo de ella. Ya dije que era una de las sorpresas que había visto en el Berretina Online, en la sección que hicieron un filming del Berretina, y por eso está aquí. Una película argentina bastante pequeñita que juega con la metaficción realmente de un editor de vídeo que le hace una pequeña putada a un compañero de trabajo y lo maldicen editándolo mal. Y ahí está la gracia, que está mal editado de verdad y vemos fallos de raccord, problemas de sonido, la cámara se enfoca mal, es como digo una película eh, ciencia ficción se podría considerar, en cierto modo, muy, muy, muy meta, como digo, una película muy meta y una película bastante divertida y una grata sorpresa, la verdad. Seguimos. He dicho al principio que la excusa era para hablar de películas de las que no había hablado y me he dado cuenta haciendo la lista. Me he dado cuenta ahora, hablando de la lista, que de la mayoría en algún momento u otro he hablado. Pero bueno, vamos con el número 7 y en este caso es Mi amigo Dahmer. Como digo, de esta película hablé. Os voy a poner abajo todos los vídeos y todos los podcasts donde he hablado de las películas de la lista. Pero bueno, de esta película hablé en su momento. Fue el retorno de Malenterror. Y hicimos una especie de especial de Jeffrey Dahmer. Con tan mala pata que lo hicimos como 2 o 3 semanas antes, o un mes, de que se estrenara la serie de Dahmer. Ya sabéis que Dahmer ha sido uno de los personajes un poco de culto, podríamos decir, de este 2022 que dejamos gracias a la serie de Netflix. En este caso hablamos de una película interior. Mi amigo Dahmer es una película que está muy, 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 muy bien. Es una película que me sorprendió gratamente porque se basa en un cómic basado a su vez en hechos reales, donde el protagonista nos explica su experiencia de compartir clase y vida con Jeffrey Dahmer, sabéis, el famoso asesino. Y como digo, es un cómic que está muy bien, y es una película que está muy bien también, sobre todo la película, que es lo que vamos a hablar aquí, porque nos enseña la infancia, la adolescencia de Jeffrey Dahmer. La película acaba justo antes, de hecho, de que cometa su primer asesinato. Y en ningún momento juegan ni con sensacionalismos, ni con lo que se ha acusado a la serie, ¿no? De beatificar o de crear culto en torno a la figura de Dahmer. Lo hace de una manera bastante cruda. Por un lado, intenta explicar los motivos por los que Dahmer es como es, dejando muy claro que evidentemente él no es un santo, ni es culpa de la sociedad ni nada, sino Dahmer tiene sus pecados y sus culpas, pero también es un hijo de la sociedad en el que vive. Una película, como digo, francamente, a mí me gustó mucho, mucho, de hecho, todas las películas que están en esta lista me han gustado mucho, mucho. Y es una película con grandes actuaciones, como digo, hablo de ella más a profundidad en el otro podcast, pero en definitiva, una grata sorpresa la que me llevo.
Número 5, ya por fin, primera película de la que no he hablado en otro sitio y motivo por el que hago este vídeo. Better Watch Out, película navideña, no voy a hablar mucho de ella porque considero que lo más interesante es ir lo más virgen posible, encontrarte con ella lo más, bueno, sin conocer todo, porque hay una serie de giros que son bastante interesantes. Básicamente es una especie de adaptación moderna, podríamos decir, o remake moderno de Solo en Casa o Mi Pobre Angelito o de este tipo de películas. Es una home invasion que ocurre en Navidad. De hecho, ya sabéis que el Better Watch Out es una estrofa de un villancico donde una pareja se va a celebrar, bueno, Navidad, Nochevieja, entre ellos, y dejan a el chaval preadolescente, ya con pelitos y ciertos picores, pero aún bastante joven, con su niñera maja y guapa. Como digo, un Home Invasion, película de terror, película, bueno, bastante tampoco, pero cierto punto con ciertas dosis de violencia y que sobre todo la gracia que tiene son los numerosos giros que tienen, que funcionan todos y que fue una grata sorpresa, una recomendación de un podcast amigo de Misterio para Tres. Sabéis que os lo he recomendado muchas veces y si habéis llegado hasta aquí, por favor, escuchadlo porque, por ejemplo, también recomendaron la de mi amigo Dahmer. Y ahora sigamos con el número 5 y en este caso, ya he hablado de ella también. Eh, Future Folk. Future Folk es una... me la vi también para hablar tenéis el vídeo donde hablo de ella en eh, el Berretina. Me la vi en la sección online del Berretina y es una película preciosa. Ya veréis, tanto en este vídeo como en el siguiente, que llega un momento cuando haces la criba de lo mejor del año, en la teoría de valores, ¿no? Asignas una serie de valores y vas cribando, vas cribando, vas cribando, y llega un punto que las mejores lo son por algo, más que es divertida, el argumento, tal. Future Folk es un canto al amor, es un canto al amor a la música, pero también es un canto al amor, en definitiva, entre personas. Una serie de... un extraterrestre llega al planeta Tierra y se queda perdidamente enamorado de la música hasta que un amigo suyo vuelve a la Tierra para recuperar a su amigo, porque ambos tienen una misión que es matar a la humanidad para colonizar porque su planeta ya no es habitable. Una película, Future Folk es una película también bastante baratita. La gente partícipe no ha hecho gran cosa y es una cosa que me sorprende mucho. Como digo, es una película que es un canto al amor, es un canto al amor a la música y es un canto al amor a las pequeñas cosas que hacen de nuestra vida algo bueno, que hacen de nuestra vida algo digno de ser vivido, ¿no? Es una película muy pequeñita, pero es una película francamente bonita y, y una película que no puedo más que recomendaros encarecidamente. Llegados a este punto ya entenderéis que es lo bueno, ¿no? Que es lo magro. Número 4. He de decir que estos tres puestos son los que más me han costado decidir y de hecho podríamos considerar prácticamente un triple empate en estos tres puestos. Al final, a la hora de hacer el vídeo muchas veces tengo el guión, muchas veces no, ya lo habréis visto, pero muchas veces tengo el guión o tengo pequeños esquemas y improviso, y en este caso ha sido uno de ellos. La clasificación no era la que he dicho. De hecho, creo recordar que en Better Watch Out he dicho que era el 5 y en verdad era el 6. Pero bueno, editando ya me daré cuenta. Ahora sí, como digo, en este triple empate, un poquito en cabeza, según me pille sería Future Folk, pero según me pille sería Pearson. Pearson es una película que tenía en mi lista desde que se estrenó en Sitges, que la tenía súper apuntadísima y que por fin la he visto y es una película que me ha flipado, es una película que me ha gustado muchísimo.
Basada libramente en un libro del Murakami bueno, nos cuenta la historia de un turista, de una persona que decide contratar el servicio de una prostituta para, bueno, para asesinarla. Evidentemente, las cosas no quedan así y se da una especie de juego de poder entre ellos dos, bastante curioso. Eh, Nicolas Petze es un director, como digo, que le tenía bastantes ganas. A mí es un director que me gusta bastante. Y rueda con muchísima, muchísima soltura. Hace una película franca, visualmente es apabullante esta película. Es de este tipo de películas que a mí me gustan tanto. Pero no solo eso, sino que además es un gran homenaje al cine giallo y por eso en parte está tan alta en la lista. Un homenaje de verdad, un homenaje de una persona que ha mamado giallo y que se nota que le gusta. Yo sé que está este orden, o sea, probablemente neto, Piercing sea la peor de las tres, o sea, la que a menos gente le vaya a gustar. Future Folk es mucho más bonita y Better Watch Out es más interesante, podríamos decir, o los giros funcionan un poquito mejor, o no se ven venir tan de lejos. Pero visualmente Piercing me parece la mejor de las tres y es una experiencia francamente interesante acercarte a ella. Llegamos ya al podio y lo hacemos con una película bastante curiosa. En uno de los podcasts de hace unos años, ya sabéis que yo siempre repaso en Sorbete Cinefago, siempre Luque y yo repasamos lo que nos más ha gustado del año. Y él puso esta película muy alta y yo le dije que no la había visto. Y he tardado bastante en acercarme a ella. Cuando lo he hecho ha sido ha sido prácticamente atropellado por esta película. Hablamos de Mujercitas, de la versión más reciente de Mujercitas. Es bastante curioso que en una lista donde mis listas siempre suele haber mucho terror, mucha ciencia ficción, muchas películas de este estilo, si os dais cuenta, en esta lista, contando lo que falta, pero tenemos Piercing, tenemos Better Watch Out, tenemos como terror, mi amigo Dahmer, que es verdad que es un drama, pero que habla de un asesino en serie al final, Future Folk, The Ugly Shaw, que son películas ciencia ficción o fantasía, y luego Karate Kimura, que es una película de aventuras, pero tiene un cierto componente fantástico. Una película como Mujercitas, que no deja de ser un drama, además un drama basado en una novela, en esa novela tan importante y que tantas adaptaciones ha tenido, ¿no? Porque Mujercitas es un drama y es un dramón concretamente. Pero es una película tan bonita, rodada con tanto cariño, con un casting sumamente coral, pero todas las adaptaciones de hecho de Mujercitas tienen este tipo de castings. Un casting tan coral y tan bueno y que destaca tanto y es una película, como digo, tan especial que era imposible no ponerla en el top. No tengo mucho más que decir sobre ella. Es la película probablemente más importante y más conocida de las de la lista. Pero es que es una película tan bonita. Me ha parecido una película tan bonita que habla de unos temas tan actuales, ¿no? Porque no solo habla del empoderamiento femenino, también habla del amor, habla de la amistad, es al final eso, ¿no? Una relación entre hermanas que crecen y cómo algunas veces, bueno, porque al final la bondad a una le pasa factura, pero no por ello deja de ser malo o te lo hacen como algo negativo, sino simplemente nos remarcan eso, ¿no? Como una familia humilde puede sobrevivir y aspirar a algo pese a las durísimas circunstancias que ha tenido y un retrato de una sociedad un poco pasada, pero con bastantes ecos en el presente, ¿no? Como digo, es que es una película preciosa, no hay mucho más que decir, y además Alex Book no podía no estar en este top. Vamos con, vamos con el uno y el 2. Y si me seguís en Twitter, ya sabréis cuáles son la uno y la 2 porque lo puse hace poco.
Em, He de decir que estoy alargando esto un poco porque no sé cuál va a ir de las dos. Eh, Así que voy a hacer el orden que estaba puesto en un principio. Y la número 2 será Sorry for Bother You. Perdón por molestarle. Es una película que pasó bastante desapercibida, perdón. Y es una película que de alguna manera me ha atropellado fuerte. Eh, Otra vez estamos ante una distopía que nos presenta un futuro bastante jodido, una distopía capitalista con un futuro bastante jodido, donde hay una megacorporación que lo tiene todo completamente absorbido. Eh, y en esa circunstancia, un chaval consigue trabajo de teleoperador, un chaval negro. Es una película donde hay un fuerte componente racial, además. Es importante este detalle remarcar. Todos los protagonistas, todos los personajes importantes son negros, excepto uno que es asiático. Son no blancos, podríamos decir. Entonces, en este clima, como digo, de tensión además y de manifestaciones, este chaval se da cuenta que poniendo la voz de blanco consigue vender. Y vende mucho porque tiene mucha labia. Con estos argumentos nos crean una película increíble que trata muchísimos temas sociales, porque no solo trata el tema del racismo o de las menores oportunidades que tiene una persona no blanca en Estados Unidos para prosperar, eh, sino que evidentemente nos hablan de temas de clase, ¿no? Como digo, es una fuerte distopía capitalista y eso está presente. Nos hablan de temas de clase y nos hablan también de conciencia de clase en cierto modo. Una película increíble, la tenéis en Netflix, os la recomiendo encarecidamente y es la número 2 porque la número uno no podía dejar que fuera otra que Apocalipsis Voodoo. Yo siempre digo que la Santísima Trinidad eh, de las películas cutres en España son Apocalipsis Voodoo, Justicia de Carreró y Cine Basura la película. Y, y lo digo por algo. Apocalipsis Voodoo es una película increíble. Es una película... yo soy un firme y amante defensor del cine cutre, ya lo sabéis. Hay varias películas que se podrían considerar cutres en esta lista, en el sentido de películas muy baratas, hechas con muy poco dinero. El Mal Editado sería una de ellas y Fuita Folk sería la otra. Y en este caso tenemos una película que juega a muchos géneros. Es una Black Exploitation, que tiene cosas de Kung Fu, que tiene cosas de zombies, que tiene cosas de una serie de exploits de un montón de géneros, una buddy movie, una serie de exploits de muchos géneros. Es una parodia de una serie de exploits de muchos géneros que es una parodia buena, es decir, funciona como el propio género que parodia y funciona como parodia, hecha con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor a los géneros que está parodiando, que esto es un detalle importante y esto es un detalle que a mí me gusta remarcar. El cine cutre funciona cuando está hecho con amor. Cuando está hecho con desgana y cuando está hecho para sacar un tráiler y para jaja reírnos de él, no funciona. Funciona cuando está hecho con amor. Y esta película es increíblemente un canto al amor a todo este tipo de género. Una película profundamente divertida, con chistes locales, como digo, parodias a una serie a un montonazo de géneros. Es una película en definitiva divertidísima, divertidísima, y que la elevo en la santísima trinidad del cine cutre español por algo. Cutre entendido como algo bueno. Bueno, creo que a estas alturas no hace falta que lo explique que es cutre entendido como algo bueno, cuando ya sabéis que Justicia de Carrero la puse de lo mejor del año de ese año. Es una maravilla, me parece una película espectacular. Me parece una película espectacular.
una auténtica maravilla de película y ojalá más películas así. Espero que os haya gustado la lista. Ya, al final sí que había hablado de casi todas de ellas, pero bueno, las que no, decidme si las habéis visto, si no las habéis visto. Si os ha gustado este vídeo, porque es la primera vez que hago este top, el top de lo mejor y el top de lo peor ya lo he hecho otros años, pero este no lo había hecho nunca. Y me parece interesante, como digo, hablar de estas películas. Ponedme si queréis... Vaya hostia al micro. Ponedme si queréis más películas, vuestro top de películas de este año, que habéis visto este año pero que no son de este año, si queréis, y si no, no. Y feliz año y felices fiestas, y que este año nos depare mucho más cine, tanto de 2023 como de otros años que veamos ahora. Nos vemos en la próxima.